Luco presenta 3 historias de Reddit que te harán hacerte en los pantalones. Primer relato. El columpio vacío. Escrito otorgado por Catastro78. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía 8 años, mi familia se mudó a una pequeña casa al sur del país. La casa era vieja, con techos altos y pisos de madera que crujían al caminar, pero lo que más me emocionaba era el jardín. No era muy grande, pero tenía un columpio viejo y oxidado que colgaba de una rama gruesa. A pesar de que estaba un poco desgastado, ese columpio se convirtió en mi lugar favorito. Pasaba horas allí, meciéndome hacia adelante y hacia atrás, sintiendo como el viento acariciaba mi cara. Sin amigos en el barrio aún, el columpio era mi único compañero. La cuerda crujía cada vez que me balanceaba, y aunque sabía que podía romperse en cualquier momento, me gustaba la sensación de peligro. Una tarde, mientras mecía mis pies, vi algo que nunca he podido olvidar: el otro columpio, siempre vacío, comenzó a moverse por sí solo. Al principio pensé que era el viento, pero el balanceo era demasiado fuerte, como si alguien invisible se estuviera columpiando junto a mí. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con la ingenuidad de un niño. Y entonces lo escuché. Una risa suave, infantil, como un eco en el aire. Me congelé por un momento, pero no sentí miedo en ese instante. Era una risa amigable, como la de cualquier niño al jugar. Aunque no podía ver a nadie, comencé a columpiarme de nuevo, sintiendo que no estaba solo. Cada vez que me empujaba hacia adelante, el columpio vacío hacía lo mismo, perfectamente sincronizado con el mío. Esa noche, le conté a mi mamá lo que había pasado. Me esperaba que se riera o me dijera que tenía mucha imaginación, pero en su rostro apareció una expresión extraña. Me acarició la cabeza y dijo: tal vez tienes un nuevo amigo, cariño. Solo no juegues muy tarde. No entendí el tono de su advertencia, pero decidí no darle importancia. Durante las siguientes semanas, el columpio vacío siguió acompañándome. A veces lo encontraba meciéndose antes de que yo llegara al jardín, como si me estuviera esperando. Empecé a hablar con él como si fuera un amigo de verdad, contándole sobre mi día y lo que hacía en la escuela. Cada vez que lo hacía, escuchaba la misma risa leve, flotando en el aire. Una tarde, después de la escuela, regresé al jardín más tarde de lo habitual. El cielo ya comenzaba a oscurecer y las primeras estrellas aparecían en el horizonte. Me subí al columpio y empecé a balancearme, pero algo era diferente. El otro columpio no se movía. Por primera vez en semanas, estaba completamente quieto. ¿Estás ahí?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No obtuve respuesta. Decepcionado, seguí meciéndome, esperando que mi amigo invisible apareciera. Pero justo cuando iba a darme por vencido, escuché que la cuerda del otro columpio tensarse. Giré la cabeza, y lo vi moverse lentamente, como si alguien lo empujara desde lo alto. Pero esta vez no escuché la risa. En su lugar, un suave suspiro atravesó el aire, como si algo cansado o triste se hubiera instalado junto a mí. De pronto, el columpio comenzó a moverse más rápido, como si alguien estuviera columpiándose furiosamente. La cuerda rechinaba, y el viento comenzó a soplar con fuerza, agitando las ramas de los árboles. Me detuve, paralizado por el miedo. Fue entonces cuando escuché algo más. Una voz baja, casi imperceptible, que decía: no me dejes solo. Esa noche no pude dormir. Algo en la forma en que aquella voz habló me dejó intranquilo. Decidí contarle a mi abuela, esperando que ella pudiera darme una explicación. Su rostro se volvió serio cuando mencioné el columpio. Ese columpio, murmuró, lo puso el dueño anterior de la casa para su hijo, pero el niño nunca llegó a jugar mucho en él. Mi abuela me explicó que el hijo del dueño anterior había fallecido trágicamente en un accidente poco tiempo después de que colgaran el columpio. Tenía 8 años, la misma edad que yo. La familia, devastada por la pérdida, se mudó, dejando el columpio en el mismo lugar, como un recuerdo doloroso que nadie quiso retirar. Al escuchar esa historia, mi corazón se encogió. ¿Era posible que el niño siguiera allí, buscando compañía? ¿Había sido yo quien le dio la oportunidad de jugar una vez más?
Decidí que no podía dejar al niño solo. A la mañana siguiente, salí al jardín y me subí al columpio, esperando que él apareciera. Al principio, nada sucedió. Me balanceé en silencio, mirando cómo las hojas caían lentamente al suelo. Y entonces, lo sentí. El otro columpio comenzó a moverse una vez más, sincronizándose con el mío. Esta vez no escuché risas ni suspiros, solo el sonido tranquilo de las cuerdas balanceándose al viento. Era como si el espíritu del niño supiera que yo estaba allí por él. Pasaron varios días en los que todo volvió a la normalidad. Ya no había risas ni voces, pero cada vez que me columpiaba, el otro asiento me acompañaba. Y entonces, una tarde, el columpio vacío dejó de moverse por completo. Me bajé, mirando con nostalgia el asiento inmóvil. De alguna manera, supe que él ya no estaba allí. Tal vez, al fin había encontrado la paz que buscaba. Hoy, muchos años después, mi hija juega en el mismo columpio que usé de niño. Cada vez que la veo balancearse, me invade una sensación agridulce. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, me parece escuchar el leve crujir de la cuerda y la risa distante de un niño. No sé si fue real o una fantasía de mi infancia, pero una cosa es segura, aquel columpio nunca estuvo vacío del todo. Y cada vez que paso frente a él, no puedo evitar sonreír, pensando que, en algún lugar, un niño perdido finalmente encontró la compañía que tanto había esperado. Segundo relato. La casa de Edith. Relato por Esa Cruz 1987. Hace 10 años, durante mi primera relación, descubrí algo que todavía me persigue en las noches más silenciosas. Vamos a llamarla Edith. Cada sábado, aprovechábamos que su familia salía por las tardes para quedarnos solos en su casa. Era una casa pequeña, con 2 habitaciones, una para Edith y su hermana menor y otra para sus padres. En esos días, solíamos acurrucarnos en la sala para ver películas en mi laptop. Sin embargo, a medida que la tarde se convertía en noche, la casa se sumía en un silencio incómodo, algo en el ambiente cambiaba cada vez que se oscurecía, la luz del exterior se desvanecía lentamente, y todo quedaba en completo mutismo. Una tarde, mientras queríamos algo de privacidad, nos encerramos en su habitación. Entre risas y caricias, nos sumergimos en la cama, disfrutando de ese momento íntimo. Pero entonces, sin previo aviso, comenzamos a escuchar ruidos débiles, como si alguien estuviera acomodando cosas en la habitación. ¿Es el viento o la casa misma? No, dije, tratando de ignorarlo. Edith pareció pensarlo igual, así que seguimos como si nada. Pero de repente, una muñeca antigua, de esas con vestido victoriano y ojos de cristal, cayó de la litera superior. Nos sobresaltamos. La muñeca aterrizó justo entre nosotros, mirándonos con esos ojos fríos que parecían observar desde el vacío. No era la primera vez que veía esa muñeca, siempre estaba en la parte alta de la litera, perfectamente acomodada. Lo extraño es que no había ninguna razón lógica para que cayera. Edith se encogió de hombros, tratando de hacer que el miedo se desvaneciera, pero yo ya no podía evitar pensar que había algo raro en esa casa. Otra ocasión, mientras estábamos en la sala viendo una película, los mismos ruidos comenzaron de nuevo. Eran sutiles al principio, pasos lejanos, algo deslizándose sobre una superficie, como si alguien moviera objetos en las habitaciones. Nos miramos en silencio, tratando de encontrar alguna explicación razonable. El ambiente se hizo más pesado. Los sonidos se volvieron más claros y más cercanos, hasta que escuchamos algo que me hizo helar la sangre, un TS-TS seco, como si alguien intentara llamarnos discretamente. Era un sonido inconfundible. Edith también lo escuchó y, sin decir una palabra, cerramos la laptop y salimos rápidamente a la cochera, donde decidimos esperar a que llegara su familia. No quería admitirlo en ese momento, pero sabía que había algo más en esa casa, algo que parecía fijarse especialmente en mí. La sensación de incomodidad comenzó a acumularse. En algún momento, entre una conversación casual, le pregunté a Edith si esos ruidos eran algo común en su casa. No esperaba mucho con esa pregunta, pero su respuesta me dejó paralizado. No, me dijo con voz baja, como si intentara convencerse de sus propias palabras.
Solo pasa cuando tú vienes. Me reí nervioso, intentando que no notara lo inquieto que estaba, pero por dentro me consumía la idea de que algo en esa casa reaccionaba ante mi presencia. ¿Por qué a mí? ¿Qué quería? No me atrevía a preguntar más. La última vez que estuve en esa casa fue también la última vez que vi a Edith. Estábamos en el sillón de la sala, cerca de la medianoche, enredados en un momento de intimidad. Afuera, el mundo se había sumido en un silencio absoluto. De repente, mientras la besaba, una voz emergió de la habitación de Edith. La voz era femenina, susurrante, y pronunciaba mi nombre con una extraña familiaridad. No era la voz de Edith. Me aparté de inmediato, paralizado. Edith me miró, confundida, preguntándome qué sucedía. ¿No escuchaste eso?, le pregunté, con la voz temblorosa. Ella negó con la cabeza. Nos quedamos en silencio, pero la sensación de ser observado era imposible de ignorar. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, pero no pude. Sabía que algo me había llamado desde esa habitación, y ese susurro me acompañó durante semanas, incluso después de que Edith y yo termináramos. Nunca volvimos a hablar del tema. La relación terminó poco tiempo después, y con ello pensé que dejaría atrás lo que había vivido en esa casa. Pero algunas noches, todavía puedo escuchar ese susurro en mi mente, y siento como si algo hubiera intentado advertirme, o tal vez reclamarme. Años después, por pura curiosidad, busqué en redes a Edith para ver qué había sido de su vida. No sabía qué esperaba encontrar, pero lo hice de todos modos. Descubrí que su familia vendió la casa poco tiempo después de nuestra ruptura. Nadie habló del porqué, pero según los rumores del barrio, los nuevos inquilinos no duraron mucho tiempo allí. Desde entonces, trato de no pensar demasiado en esa casa, pero hay noches en las que todavía escucho un TSTS en el aire, como si algo quisiera recordarme que no todo quedó atrás. Y a veces, al borde del sueño, creo escuchar mi nombre otra vez, pronunciado con esa misma voz, susurrante y lejana, desde un rincón oscuro que nunca logro ver. ¿Será que dejé algo pendiente en esa casa? ¿O algo se quedó conmigo? Tercer relato. Compartido por Krampusnav. No abras los ojos. Tenía 12 años cuando una noche lo cambió todo. Hasta ese momento, la oscuridad de mi cuarto siempre había sido mi refugio para escapar de los problemas, la escuela, mis padres peleando, las preocupaciones que a esa edad me parecían gigantes. Dormir era lo más cercano a sentirme en paz. Pero aquella noche, esa sensación de seguridad desapareció para siempre. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando desperté abruptamente, sin saber por qué. Sentí esa clase de alarma interna que se activa cuando algo no está bien. Mi habitación estaba completamente a oscuras, salvo por una tenue luz proveniente del pasillo, filtrándose por la rendija debajo de la puerta. Me quedé quieto, sin saber si lo que me había despertado había sido un sueño, un ruido o simplemente mi imaginación. Me di la vuelta en la cama para intentar volver a dormir, pero entonces escuché un ruido, crujido de pasos. Alguien estaba caminando lentamente por el pasillo. Debe ser mi mamá o mi papá, yendo al baño, pensé al principio. Pero algo no cuadraba. Los pasos eran lentos, demasiado lentos, como si cada pisada estuviera deliberadamente calculada. Me congelé. Sentí como la piel se me erizaba cuando el sonido se detuvo justo frente a mi puerta. Cerré los ojos de inmediato. No sé por qué, pero supe que no debía moverme ni abrir los ojos. Lo siguiente que escuché fue el suave giro del picaporte. Mi puerta se abrió con un chirrido largo y pausado, como si alguien estuviera tomándose su tiempo para entrar. Mi respiración se volvió superficial, y mi corazón martillaba tan fuerte en mi pecho que temía que el sonido fuera audible. Los pasos avanzaron lentamente hacia mi cama. No me atreví a mirar, ni siquiera a mover un dedo. Me concentré en mantener la respiración constante, como si estuviera profundamente dormido. Algo estaba en mi habitación. Lo sentía cerca, demasiado cerca, como si la presencia se inclinara hacia mí, observándome. Entonces, escuché un susurro justo al lado de mi oído. Sé que no estás dormido. Cada músculo de mi cuerpo se tensó.
Estaba al borde de soltar un grito, pero me contuve. El susurro no sonó como la voz de mis padres, ni como alguien conocido. Era una voz ajena, tranquila pero llena de malicia, casi disfrutando mi terror. No me moví. No respiré. Solo recé internamente para que se fuera. Sentí como el colchón a mi lado se hundía ligeramente, como si alguien se sentara en él. Por un segundo pensé que esa cosa se quedaría ahí toda la noche. Pero entonces, después de lo que parecieron siglos, escuché los pasos alejándose nuevamente, arrastrando los pies por el suelo de madera. El sonido se detuvo en la puerta, y luego escuché un leve susurro desde la oscuridad. No abras los ojos. No hasta que amanezca. La puerta se cerró lentamente, y los pasos desaparecieron en el pasillo. Me quedé inmóvil toda la noche, con los ojos cerrados y los músculos agarrotados, esperando que amaneciera. Sentía que si abría los ojos o me movía, algo terrible ocurriría. Cuando finalmente vi la luz del sol filtrarse por la ventana, me atreví a abrir los ojos. Todo parecía normal, pero al mirar hacia la puerta, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Había una huella de mano en la parte interior de la madera, como si alguien la hubiera tocado al salir. No volví a dormir igual desde esa noche. Y hasta el día de hoy, siempre me aseguro de mantener los ojos cerrados cuando siento que algo no anda bien en la oscuridad. Porque no importa lo que pase, nunca sabes quién puede estar mirando.